Saludos a todos. Nos encontramos en un nuevo programa de encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Como todos los miércoles hacemos un programa que lo hacemos a través de esta plataforma, pero queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Me acompañan en la noche de hoy Iván Aguilú. Saludos. Buenas noches a todos, hermano. También Luis Soto Saludos, hermano, muy buenas noches. y Adalberto González. Hey, buenas noches, saludos. Saludos. Y queremos nosotros pues, comentarles sobre unas noticias que son bien propias, que nos hablan a todos nosotros como comunidad católico, que estamos insertados en el mundo. Y en esta ocasión el Papa Francisco en agosto 26, ellos hacen una audiencia pública y él tomó un tema sobre tras la pandemia debemos actuar todos juntos para generar algo diferente y mejor. Y eso a mí me gusta lo que él está planteando, porque si bien una pandemia es algo que es un reto, es algo que nos pone a nosotros a, ¿verdad?, a recapacitar, a hacer un reset, hacer una pausa, evaluar y hacer algo no solamente diferente, que sea algo mejor de lo que estábamos viviendo antes de la pandemia. Y yo creo que ese proceso que todos nosotros hemos experimentado a través de una conversión, y en el caso que nos ocupa a nosotros en Cursillos de Cristiandad, hicimos eso y aprovechamos el tiempo, una pausa en nuestra vida, freno, examinamos nosotros realmente en dónde estamos, por dónde caminamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, ¿verdad? Como decía Luis Soto los otros días en una clase directa. Y vamos en peregrinación, vamos en un camino y hay que examinarlo. Y esto no es muy lejano lo que ha pasado con una pandemia. Nos han puesto un freno en todos los aspectos. Nos pusieron en cuarentena, todo el comercio paró, las escuelas, todas las actividades públicas, todo el gobierno paró, frenó. Y ha pasado un tiempo que para muchos ha salido hacia afuera un montón de problemas que existían, pero como que en el momento de la pandemia es más evidente. El Papa Francisco siempre tiene consciente lo que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza de siempre de la Iglesia, revelada por Jesucristo y a través del magisterio de la Iglesia. Se ha procurado por más de 2000 años no solamente enseñarlo, sino llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica en aquellos que han ofrendado su vida por los más pobres, por los necesitados. Si hoy en día hablamos muy comúnmente que existe un orfanatorio o un hospital, se le debe a la Iglesia Católica, donde siempre ha estado a la vanguardia de ese prójimo a rescatarlo. Y de eso es el tema que queremos hablar. La doctrina social de la Iglesia tiene 5 elementos muy importantes. Son los principios muy importantes que el primero, y vamos a decirle que es el primero porque de ahí nace toda la razón de ser lo demás. Si la doctrina social de la Iglesia procura a todos los seres humanos, pues la primera es la dignidad de la persona humana, creada imagen y semejanza de Dios. Y debe de procurar siempre en todas las circunstancias velar y valorar la dignidad de la persona humana en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Que hay muchas cosas diferentes hoy en día, se reclaman derechos que atentan contra ese primer principio de la dignidad de la persona humana. Los vemos todos los días, cuando hay una segregación racial y peleas y 20 violencia que supone. Pero también hay otra cosa que es muy actual, que es el bien común. Oye, el bien común es lo menos común que vemos en la sociedad moderna. Cómo se ha procurado naciones a procurar el bienestar de su nación, pero que dentro de esa nación vemos cómo hay unos grupos que se aprovechan a que sea el bien para ese grupo. O peor aún, vemos algunos que han llegado hasta el extremo de que procuran el bien de su bolsillo particular. Y hacen cosas que van contrarias a la dignidad de la persona humana porque procuran su bienestar aún lo que implica
pasarle por encima a quien sea, o que atente contra la salud, como pasa hoy en día, de cualquier otra. El tercero es la solidaridad. Oye, qué reto grande en medio de una pandemia el ser solidarios unos con otros. No solamente uno lo practica en la familia. Yo tengo una familia bien generosa y que nos ayudamos unos a otros. Sí, sí, porque si ustedes se creen que en esa pausa de que el encerramiento y el, ¿verdad? Y el acuartelamiento que supuso una pandemia no se puede trabajar, pues hay personas que no teníamos ingresos para trabajar. Y ahí está la familia ayudando unos con otros. ¿Quién es el que no está trabajando? ¿Cómo te podemos ayudar? Mira que te vamos a compartir, ¿verdad que sí? Y eso se da porque se practica en la familia. Pero hay sitios que no hay esa solidaridad, ni tan siquiera en una nación. Y olvídate pensar en otra nación. Por eso ese principio es fundamental, es el tercero. Y el cuarto, de hecho el Papa Francisco habla de eso en este escrito, es la distribución universal de los bienes. Oye, el Dios creó todo, lo creó para todos y no para algunos. O porque se apropian algunos de algunos, algo de lo creado, se lo apropian algunos pocos de la mayoría de los bienes que Dios ha dispuesto para todos. Hace un tiempo le comentaba a los muchachos que había una proporción de 85-15, donde el 85% de los bienes del mundo están en manos del 15% de la población mundial. Y que el 85% de la población mundial se tenía que conformar con el 15% de los bienes disponibles. Qué cosa, qué clase de desproporción, qué desigualdad, qué injusticia. ¿Sí? De eso vivimos todavía y va todavía a flote saliendo. Y el último es subsidiariedad. La subsidiariedad es el medio en el cual se ponen y las bases necesarias para el desarrollo y el fin de una persona. El que se pueda de alguna manera darle los medios para que la gente pueda trabajar o porque la gente pueda tener salud, acceso a la salud, o porque la gente tenga acceso a la educación. Eso es para todos, no es para los católicos, no es para los que vivimos en América. Estamos hablando para todos los que vivimos, todo ser humano. Y eso es lo que enseña la iglesia de siempre. Y Papa Francisco con este escrito ha querido, ¿verdad?, revelar lo que después de una pandemia sale a relucir, donde él habla sobre la desigualdad, por decir el primer tópico. Correcto. Lo podemos comentar. Alguien que quiera leer lo que decía él sobre eso, porque mira, déjame terminar la introducción. Él decía que debemos de acoger el don de la esperanza, es un don de Dios, un don de la esperanza que viene de Jesucristo mismo y que nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. Eso me acuerda del escrito de la clase de Luis Soto hace unas 2 semanas atrás, en una clase de dirigente. El destino final del hombre. Esa enfermedad, ni tan siquiera la muerte es el destino final del hombre. No, estamos llamados a algo que es la vida eterna. Ya Jesucristo nos las ofrece y nos invita a participar, comenzando de ya la vida de la gracia, que es la vida divina, la vida de Dios, en la que participamos, si nosotros colaboramos con Él, para que todos esos 5 principios de la doctrina social de la Iglesia no solamente lo sepamos, sino que lo llevemos a la práctica, aun cuando suponga sufrimiento, sacrificio y en algunos países persecución y muerte. Adelante el que quiera comentar sobre la desigualdad. Si quieren, lo leemos y lo discutimos. Sí, el escrito habla sobre la desigualdad y dice que desde la Biblioteca del Palacio Apostólico el Papa Francisco ha continuado con las catequesis sobre cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria. Y el Papa ha subrayado que la pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad, poniendo como ejemplo la realidad de los trabajadores, los niños e incluso de las naciones. Pues mira, la realidad es que
Antes de la pandemia, pues no es que esto no estuviera ocurriendo, es que el mundo tenía su mirada en otras cosas. Y entonces ahora esto pues como que se ha exacerbado, tú sabes, y ahora todo el mundo se está dando cuenta de que mira, eso está pasando y lo ven como algo, una novedad, cuando la realidad es que no lo es. Miremos el caso, por ejemplo, durante la pandemia aquí en Puerto Rico, se me ocurre hablar del asunto de las comidas en los comedores escolares para los niños. Los niños tienen una necesidad de comer. Los padres no están trabajando por razón del coronavirus, por lo menos al principio de la pandemia. Ahora se han podido hacer algunos ajustes. Pero yo recuerdo las discusiones y los dimes y diretes que habían entre que si las señoras de los comedores escolares, que si el secretario de Educación, que si la gente del Senado y de la Cámara, que si la gobernadora, hablando de si se tenían que dar las comidas, si no se tenían que dar las comidas, que el dinero estaba disponible, otros decían que no, que es que las señoras del comedor se van a enfermar. Y mientras tanto, toda esa discusión se daba, los niños de la escuela pública, que como parte del derecho a la educación que provee el gobierno, tienen el derecho a recibir esa alimentación, que muchas veces no la tienen en su casa. Correcto. Pues no estaban recibiendo nada. O sea que no, la gente que tenía la capacidad de tomar esas decisiones puso la discusión por encima del mejor bienestar de esos niños que son indefensos, que en su mayoría viven en comunidades pobres. Y ahí es que se nota la desigualdad. Mira, yo recuerdo sobre ese mismo asunto una crítica que le hicieron a una señora en Junco, que había una fila de carros y le estaban entregando comida a la gente y esta señora llegó en un Mercedes-Benz a buscar comida. Y el periodista le preguntó que cómo era posible que ella fuera allí a buscar comida si ella tenía un Mercedes-Benz. Yo no recuerdo lo que le contestó la señora, pero mi pregunta fue, ¿y eso qué importa? Exacto. ¿Sabemos si esa señora tiene dificultad para cocinar? ¿Sabemos si esa señora no ha podido salir a hacer compras? Correcto. Si nos vamos a dejar llevar por el carro tiene como 20 años, porque el carro era del 90 y pico. Pero entonces juzgamos por unas supuestas apariencias y no nos preocupamos realmente por lo que está viviendo esa persona. Y de nuevo, ahí se nota la desigualdad porque lo importante es que mientras yo esté bien, a los demás pues no hay problema. Para mí no hay problema. Ellos allá que se ajusten como puedan. Y aún teniendo los recursos, aquellos que toman decisiones se ponen por encima del mejor bienestar de aquellos que realmente necesitan. Y ahí es que se nota la desigualdad. Otro caso, la gente que está que han padecido por los terremotos, los temblores en el área sur. La gente que perdió sus techos en María, que llevan 2 años y pico con los toldos azules y la gente, el dinero en las cuentas de banco del gobierno y todavía están discutiendo cómo le van a hacer los techos a la gente. Y mientras tanto, esa gente que vive en los campos, que vive en sectores pobres, donde no reciben los servicios que deberían recibir, sus casas adentro llenas de baldes de agua, recogiendo el agua que se les cuela en los toldos. Y mientras tanto, es más importante la discusión de cómo hacemos las cosas ante la gente que darle la ayuda a aquel que realmente necesita. A eso es que se refiere el Papa cuando dice que salió la desigualdad, pero no porque es algo nuevo, es que siempre ha existido y ahora nos hemos tenido que fijar en eso. Sin embargo, todavía no hemos resuelto el problema. Sigue habiendo la desigualdad y el Papa nos pide que actuemos a favor de eso, que actuemos para eliminar esa desigualdad. Porque, como dice la doctrina de la Iglesia Católica, la dignidad del ser humano, de que todos somos iguales a los ojos de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza, hace posible que no existan esas desigualdades. Y eso es lo que nos pide el Papa en este momento, que nosotros, católicos comprometidos, actuemos para eliminar esa desigualdad.
Excelente. También habla sobre una economía enferma. Adalberto, si nos puedes hablar, ¿qué dice el Papa Francisco sobre ese tema? Seguro. En ese renglón de la economía enferma, él dice, estos síntomas de desigualdad, continúa el pontífice, revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. La desigualdad es el fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales y que es indiferente a los daños infligidos a la causa común. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz, la del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, la naturaleza y al mismo Dios. Esta última oración que él dice, la desigualdad y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz, lo hemos visto. La de querer poseer y dominar a los hermanos, lo vemos todos los días. ¿En qué aspecto? En lo que todavía, en esta condición de que ha traído a relieve las diferencias económicas entre las diferentes comunidades y países, todavía trasciende la conciencia de yo querer poseer todavía más. En vez de compartir, en vez de yo, mira, me voy a sentar a compartir un poco más esto, ya que yo veo familias que se están cuidando como nunca. Déjame por ahí un poquito más a ver qué yo puedo hacer por ellos. A mí me toca mucho cuando dice, también incluye la naturaleza. Recordemos que cuando la pandemia comenzó, no salían delfines, no salían unas aves. Y tan pronto nos recogimos, la naturaleza empezó a dar una contestación de lo que nosotros habíamos hecho. Esta pandemia, como dice Iván, nos ha puesto el oído, nos ha puesto el oído a lo que realmente debe ser importante. A mí no me interesa poseer y dominar. A mí lo que esto ha traído es que son unos días muy raros para todos. Que en medio de todo esto yo digo, yo reflexiono y afirmo que Dios está en control. Para mí eso está por encima. Y a la misma vez ese deseo de querer y poseer se refleja en las acciones. En las acciones. ¿Cómo yo te atiendo, Luis? ¿Cómo yo te atiendo, Juan, si tú me llamas? A pesar de estar en nuestros hogares recogidos, si tú me llamas, yo te respondo. ¿Qué yo puedo hacer por ti? En medio de todas estas emociones, reacciono siempre diciendo, ¿qué haría Jesús en este momento? No me gusta esto de querer poseer y dominar a los hermanos. No está en mi espíritu. Y yo, lo que esta pandemia ha traído para Adalberto también es la naturaleza. Hacerme más consciente de que la naturaleza y esta queja ambiental que estamos viendo, yo hice una aportación, quizás también yo puse mi granito, pero ya estoy reconociendo qué tengo que hacer para dejar ese legado a mi nieto en lo que respecta a esto mismo. Tengo que dar el ejemplo que no quiero poseer y dominar, sino yo quiero compartir lo que tengo y en algún momento decirte, mira, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para lo que necesites. Es un momento de reflexión, es un momento de comunidad, completamente. Y eso, como dice ahí, no un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos. Mira, ya no podemos más. Tenemos que cada uno de nosotros sí traer los valores humanos fundamentales a todo esto. Y yo y ustedes no podemos estar indiferentes a estos daños que ya están infligidos.
Nos va a tomar trabajo echar para atrás, pero las consecuencias las tenemos ya encima. Y esto, valores humanos fundamentales, la desigualdad social, el degrado ambiental, cada uno puede hacer algo en estos momentos. Paz y bien. Yo pienso que esta pandemia, la solución de la pandemia, está en la que todos nos unamos, ¿verdad? Pero Sí, fíjate que el recurso de la sanación de ese virus está en la naturaleza, seguramente. Y entonces exacto. descubrir que en la propia tierra, en lo que el que no diga, no, es que yo me apropié de este terreno, pero ¿de qué vale tener toda esta posesión si hay un virus que te puede matar, ¿verdad? Entonces empezamos a decirle, no, esta tierra es de todos nos tenemos que unir. Aquí no hay porque yo tenga más tecnología y el otro menos, sino cómo mi tecnología con lo que Dios a veces suscita unas gracias especiales en sitios que no se lo imagina la gente. Hay sitios que pueden encontrar la cura o el remedio a un virus y no pensemos que son aquel que domina la tecnología. Yo creo que esa es parte de lo que nos invita el Papa aquí. Esas ganas de poseer la vacuna. Yo soy el primero en tener la vacuna. Y esa sea la salvación de ellos primero y no de la humanidad. Y eso yo creo que tiene que ver algo con eso. Cultivar y cuidar. Es Luis buena. Soto. Mira, no solamente cultivar y cuidar, porque antes de cultivar, tenemos que cultivar y cuidar, pero primero yo creo que cuidar para poder cultivar. Porque mira, lo que decía Adalberto, de que él no quiere dominar, o sea, no tenemos esta ansia de dominar, pero desafortunadamente estamos viendo que en el mundo que el hombre lo que quiere es eso, quiere dominar, sobre todo dominar al otro. Queremos dominar al otro, queremos ser el mayor, como decía Juan Carlos ahora, yo quiero ser el que tenga la cura, la vacuna, porque todo el mundo va a depender de mí. Yo quiero ser el país que tiene la comida, porque todos van a depender de mí. Yo quiero ser el país que aquel tiene la comida, pero yo tengo el agua, yo tengo los recursos del agua. Y hemos centralizado, hemos apoderado de lo que la tierra nos ha dado para nosotros mismos. ¿Qué daño estamos haciendo a la tierra? Destruyendo los árboles porque queremos tener cosas materiales, queremos tener muebles, y hay que destruir árboles, hay que tumbar los bosques completos. Nos estamos quedando sin ese pulmón que nos ayuda a respirar, a tener el aire. Así es que este es el jardín de todos. Tenemos que cuidar la tierra, como decía el Papa en su encíclica. Esta madre tierra que es madre para todos, tenemos que cuidarla. No podemos seguirla destruyendo, no podemos seguir acumulando gomas por ahí que traen mosquitos, que traen enfermedad, que traen suciedad al mundo, habiendo los recursos, porque el dinero está para hacer algo con eso, pero el hombre en su laxitud, con esta laxitud, con este desprecio a la vida del otro, queremos hacernos dueños de lo que es el recurso mayor de todo, que es la tierra, que es este bendito planeta que el Señor nos puso aquí para que todos lo viviéramos en común. Por lo tanto, entro también en el próximo tema, que es la tierra para todos. Esta tierra es de todos, pero los hombres hemos creado divisiones, hemos creado fronteras, hemos creado barreras. Todos los hombres somos iguales, Dios nos creó iguales. Podemos tener diferencias en el color de la piel, podemos tener diferencias en la forma de nuestros ojos, podemos tener diferencias en el idioma que hablamos, pero nuestro corazón, nuestra alma, nuestro interior, todos somos iguales. Y es nuestro deber hacer que todos disfrutemos de lo mismo. Que no haya nadie que domine algo y que el otro tenga más y el otro tenga menos. Ese es el pecado mayor de la humanidad. Tenemos que compartir la riqueza, tenemos que compartir los bienes, hacer que todos los hombres puedan disfrutar de los frutos de esta bendita tierra. A la luz de la Constitución Pastoral Gaudium Spes, el Papa subraya que el hombre, al usar estos bienes, no debe tener las cosas exteriores como legítimamente posesiones exclusivamente suyas, sino también como comunes. Qué difícil se nos hace vivir, como dice en los Hechos de los Apóstoles, esas primeras comunidades cristianas, que todo era en común.
que lo compartían todo, inclusive hasta la fracción del pan. Dice Padre Capó, que lo decía yo en la clase anterior, que no hay pan que se haga para no partirlo. Es un pecado comerme un pan solo, tengo que compartirlo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese juicio de amor que nos va a hacer el Señor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve descalzo y me calzaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me fuiste a ver. Así que, hermano, el compromiso es grande. Que Dios los bendiga. Sí, excelente. Y es importante tener esa conciencia de que tenemos una hipoteca social. Y por eso uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes. Y el Papa Francisco dice que para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, es derecho y deber de la autoridad política regular en función del bien común, que es otro de los principios, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad, porque la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Pues miren, esto no estamos hablando de un sistema político, porque hay a veces que se confunde eso y dicen, están hablando de que eso es socialismo o comunismo. No, no. Se sabe que el destino universal de los bienes es saber que Dios nos da todo. Todo lo recibimos de Dios. Y si Dios nos los dio, es para ponerle en función a la razón por qué a mí me dio eso. Y hay a veces que en la doctrina social de la Iglesia, y se nos hace hincapié en saber que en la distribución universal de los bienes hay algunos que tienen unos bienes mayores que otros. No quiere decir que Dios quiere que hayan pobres. No, Él dice que la esperanza del pobre, ¿verdad? De la persona es saber el destino final de que no es en esta tierra, es el cielo. Y eso aplica a todo. No todo el mundo, Dios reparte los dones como Él ha querido, ¿verdad? Hay unas personas muy inteligentes, otras personas que no, otros que tienen unas profesiones, otros tienen unos recursos, y todo el mundo, unos tienen unos talentos, pero como decimos en cursillos, no todo el mundo sirve para todos, pero todo el mundo sirve para algo. Y eso es lo que Dios ha querido hacer, que la distribución universal de los bienes se ponga en función para la cual se me dio ese bien, para ponerlo al servicio de Dios. Y entonces, no es porque haya uno más y menos, sino tener conciencia de esa hipoteca social. Yo estaba oyendo que me enviaron hace poquito de casualidad una reflexión sobre esta persona que era un famoso tenista. Lo tengo por ahí porque no se me queda, porque es del año 1990 y algo, 80 y algo. Y yo no sigo mucho el deporte del tenis, pero está por ahí. Creo que es apellido Archer. Entonces, él está muriendo de SIDA porque en una transfusión de sangre, en una operación del corazón, se contaminó en aquella época, 1983 creo que es. Arthur no Ashe. habían las cosas que... Arthur Ashe. Pues esa persona estaba falleciendo de SIDA. Y entonces le hicieron entrevista y alguien le preguntó, pero mira, ¿por qué Dios permite que seas tú el que te estés muriendo de SIDA? Si tú eres un tremendo atleta, un tipo bueno, tú sabes, a una gloria, ¿verdad?, del deporte. Y él dio una reflexión y una contestación, me parece súper magistral, porque él decía, pero mira, si yo me fuera a pensar, mira, la gente juega en tenis, 5 millones de personas juegan tenis. De esas, 500,000 lo cogen en serio a jugar profesional, a jugar de verdad, no así por darle raquetazo. Y de esos 500,000, 50,000 se dedican a coger eso más en serio y se meten en una liga competitiva. Y por ahí sigue el breaking down de datos. Mira, 5,000 participaron en los Grand Slam y qué sé yo, y sigue ahí, hasta 5 ganaron y tantos llegaron a Wimbledon.
en aquella época y yo me gané la corona de eso, de haberse ganado todo eso. Y si yo fuera a preguntarme lo mismo que por qué a mí, me hubiese hecho la misma pregunta, ¿por qué yo me gané todos estos premios de Wimbledon, Grand Slam y todo esto? ¿Por qué yo? Y le reclamara a mismo Dios que por qué a mí yo me he ganado todos estos títulos y todo este reconocimiento. Y ahora yo tendría la desfachatez de preguntarle a Dios que por qué a mí me da sida en estas circunstancias. No. Lo que debo de saber es cómo uno ser agradecido de todo lo que Dios le da. Y el destino final de nosotros no es esto, sino es todos esos bienes en favor de quién yo los voy a utilizar. Ese hombre dio una lección de vida tremenda, sabiendo que está en las postrimerías de su vida, porque estaba muriendo. Pero él tenía bien claro que eso se lo dio Dios. Y que Dios lo da y Dios te lo va a pedir porque ya te dio. Él no te quita nada, porque Dios te dio la vida. Y Dios es el que te va a pedir la vida. Y Dios te va a dar todos los bienes del mundo y te va a pedir cuenta de lo que te dio. Algunos más, algunos menos. Algunos menos. Pero puedes estar seguro que todo el mundo recibe y a veces no lo valora todo lo que Dios te ha dado. Yo creo que en esta época de pandemia también es una reflexión de cuántas cosas uno anhelaba tener, y lo hablamos la semana pasada, que es un lujo ahora, ¿eh? El que aquí hay dos abuelos que le den abrazos a sus nietos, ¿eh? Igual que el caso tuyo, ¿verdad? De tus hijos. Es un lujo, ¿verdad? Abrazar a tu suegro, ¿verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día. El que nosotros tengamos que ser bien solidarios en comprender de que todos los bienes que Dios nos ha dado los debemos de poner en función de Dios, de aquel que me lo dio, y así mismo como me lo dio, así mismo lo debo de compartir. Hay otro tema que se llama Homo economicus. Adalberto. Sí, yo le doy. O tú, Iván. Sí, ese tiene mucho que ver con el tema que tú hablaste de la distribución de los bienes, porque se nos hace latente que las propiedades, los bienes, el dinero que tenemos son mecanismos que tenemos para poder eliminar esa desigualdad que estamos hablando, para poder redistribuir los bienes a aquellos que han recibido menos o que por las razones que sean no se les ha dado. Y sin embargo, este deseo de individualismo del ser humano actualmente, pues ha convertido ese bien de un mecanismo para ayudar a otros en un deseo irrefrenable de yo tener más para mí. Y a eso es lo que se refiere cuando habla de Homo economicus. Hemos dejado de ser el hombre pensante que en nuestra conciencia lo que debería haber es el beneficio a los demás, porque nosotros somos mejores seres humanos en la medida que podemos compartir y hacer el bien al otro. Y sin embargo nos hemos convertido en uno que es completamente individualista, que piensa solamente en su propio beneficio o en el beneficio de su grupito pequeño. Y en perjuicio, que es lo peor, que es en perjuicio de aquellos que realmente necesitan, que están desventajados y que nuestra función es darle la mano para ayudarlos. Y entonces nos hemos deformado. Y tristemente lo que se vive en el mundo, la polarización que se vive en el mundo, las luchas raciales, sociales, que se dan no solamente aquí, en todas partes del mundo, están directamente relacionadas a eso, a quién tiene más poder económico, a quién tiene más bienes. Y el objetivo, bueno, vamos a la universidad y en la universidad se nos enseña que el exitoso es el que tiene mucho dinero, que tiene un carro caro, que tiene casas, que tiene casa en la playa, que tiene bote, que tiene jet ski. Y eso es lo que aprenden los muchachos hoy día, porque eso es lo que la sociedad, eso es lo que el hombre
ahora en su individualismo cree que es importante. Así que hemos convertido aquel mecanismo que se nos da, como dice Juan Carlos, para poder ayudar al otro que está desventajado, que se quedó rezagado, para yo poderlo ayudar y traerlo para que estemos en igualdad de condiciones. Y entonces yo lo estoy utilizando para empujarlo más lejos, para dejarlo caer más lejos, para pisotearlo allá abajo. Y fallamos malamente en el objetivo, en la razón de ser por la cual nos llamamos cristianos, que es porque amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Eso es que se trata. Y vemos como esa mentalidad, como tú bien dices, el Papa Francisco dice de Homo sapiens, ¿verdad? Del hombre con sabiduría, se tornó en el hombre economicus. Y él se inventó eso, pero lo que quiere decir es que es individualista, calculador y dominador. Oye, aquí en Puerto Rico hemos visto algo de eso recién, donde las ayudas económicas que se han dado por razón de la pandemia, y hay algunos que se han aprovechado calculadoramente, ¿verdad? Y esa mentalidad de aguzado, como decimos, ¿verdad? Como es el término, de ese aguzado, de cometer fraude, ¿verdad? De llenar esas ayudas para apropiarse de eso, viéndole que a lo mejor no se lo merece, pero si le busca la vuelta a la cosa, se quiera aprovechar de eso. Y eso también se ve en esta época y nos toca aquí a Puerto Rico, especialmente las ayudas que nos han dado sobre el desempleo, por poner un ejemplo que es bastante bien sonado. Primero jovencitos que se apropiaron llenando una información, de algunos que tomaron datos fraudulentos para poder recibir beneficios de eso. Y yo creo que eso también habla mucho de esa mentalidad de individualismo calculador, que no está muy ajeno, próximos a uno. Hay personas que no han recibido la ayuda del Estado sobre ese tema de desempleo, pero sin embargo hay otros que fraudulentamente los han tenido y han hecho cosas que, caramba, me parece sorprendente que hay alguien que lo utilice para comprarse carros, piscinas y cosas como salieron en la prensa estos días. No solamente eso, Juan Carlos, lo más triste es que en nuestro Puerto Rico, en esta isla bendita, está la desigualdad de que hay seres que están cobrando sin trabajar, como muchos que son empleados públicos, servidores públicos, están cobrando sin trabajar, mientras que hay hermanos puertorriqueños que porque trabajan en la empresa privada están sin trabajo y no reciben ni siquiera el ayuda al desempleo de parte del gobierno para que puedan tener una igualdad, ¿verdad?, económica. Así que esto es un mal que está tocando a todo el mundo. Y el último es el un solo corazón y una sola alma. Luis Soto, que... Sí, y yo sé que este tema yo lo quiero compartir con Adalberto, porque yo sé que Adalberto tiene que tener algo por ahí, pero un solo corazón, ese es el mal, es el meollo, es el fundamento del mal. ¿Por qué? Porque nosotros en Cursillo aprendemos que lo que está mal no son las entidades, no son las organizaciones, es el corazón del hombre que está mal. Es el hombre que es el que está en el gobierno, es el hombre que es legislador, es el hombre que es presidente de una nación, es el hombre que tiene el poder, es el que tiene su corazón dañado y que tiene que sintonizar ese corazón con el corazón de Dios para poder ayudar y poder ser verdaderamente justo con el prójimo. Tenemos que generar algo diferente y mejor. Estamos llamados. En Cursillo de Cristiandad nos enseñan que cuando nosotros conocemos a Cristo, como único podemos demostrar que hemos sentido ese Cristo en nuestro corazón, como único lo podemos llevar a cabo, es amando lo que Él ama, que es al prójimo. Siendo fieles a ese primer mandamiento, amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y al prójimo como a mí mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo me amo de una forma egoísta, yo no puedo amar al prójimo como me amo a mí mismo, porque no hay capacidad en mi corazón para abrirse al prójimo.
porque todo está centrado en mí. Y así es que estamos llamados a formar un corazón y una sola alma, darnos al prójimo y compartir, tener verdadero, como decíamos antes de que empezara el programa, que no vemos que en el mundo haya personas que tengan el deseo, que tengan el propósito de ayudar al prójimo. Pues yo quiero añadir, esto está tremendo, Luis. Nosotros ya lo hemos dicho en todos nuestros programas que en estas circunstancias la pandemia mundial ha suscitado mucha ansiedad e incertidumbre. Y todos nosotros estamos navegando en aguas inexploradas. Pero tenemos que recordar que Dios permanece en control total. Y quiero repasar con ustedes un detalle que encontré sobre lo que menciona aquí la iglesia primitiva, ¿ok? Que dice un solo corazón, una sola alma. Y arriba dice, mediante la comunidad de sus discípulos debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. Escuchen esto. En ese momento, la plaga y enfermedades asolaron indiscriminadamente a las poblaciones. El ejemplo que dice este artículo es que una de las pandemias más mortíferas, queridos hermanos, surgió entre los años 249 y 262 después de Cristo, donde murieron hasta 5,000 personas diarias por día, diarias en Roma. Mientras que muchos no cristianos se concentraron, escuchen esto, en salvarse solo a sí mismos, fueron los cristianos los que permanecieron y sirvieron a los que estaban sufriendo. ¿Acaso esto no se parece a algo que estamos viviendo? Repito, los que permanecieron y sirvieron a los que estaban sufriendo, haciendo un impacto tremendo. Dice el artículo que de hecho algunos creen que su heroísmo fue recompensado en crear una inmunidad personal a la enfermedad. Esta historia nos recuerda que las luchas y la lucha no tienen que dividirnos, al contrario. No puede impedir la misión de seguir trabajando hacia una unión más perfecta, como dice aquí, hacia un solo corazón y un alma. En resumen, debemos moderar una actitud valiente, ¿ok? Y de sacrificio para aquellos que nos han precedido. Me gusta esto cuando dice los que permanecieron y sirvieron a los que estaban sufriendo. Todos y cada uno de nosotros, y en este momento, esa es nuestra misión. Y estábamos buscando la semana pasada cómo conocer la voluntad de Dios. Y yo toqué el tema de los dones. Si tú encuentras ese don de cómo servir, ahí está una de las claves de conocer la voluntad de Dios. Me mueve mucho ese último tema, un solo corazón y una sola alma. Pase bien. El Papa Francisco, para terminar, dice, si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano. Cierto más es. Cierto tremenda. Y eso es reconociendo primero. Santa Teresa de Ávila tenía un lema que decía, cuando uno reconoce que ha recibido, entonces despierta al amor. Y es así. Mira que dice una donación recibida de Dios. Y eso es lo primero que uno debe de plantear. Lo que yo tengo, valorar lo que tengo, que Dios me ha dado. Amén. Cuando yo digo no es inmerecidamente lo que tengo y lo que Dios me ha dado, eso va a despertar el amor y por eso lo compartiré con el que necesita. Y por eso sabré porque fue que Dios me lo dio.
no fue que, pero es que yo me fajé estudiando, bueno, qué bueno. Pero si no tuviera salud, no podía. Si no pudiese tener la oportunidad de ir, tampoco. Así que Dios, es reconocer que Dios me ha dado todo, todo. Es para uno decirle, Señor, pídeme lo que tú quieras, si tú ya me mandaste todo lo que después me vas a pedir. San Agustín decía eso. Mándame lo que quieras y pídeme lo que quieras. Ella sabía que antes de que Dios le pida algo, antes que nos llame para algo, ya Él nos ha dado. Paz y bien. ¿Tenemos alguna oración, Alberto? Sí, siempre, siempre. Y esta oración, cuando la escuchen, quiero que le presten atención, que está razonablemente completa el tema que hemos tenido esta noche. Vamos a orar con el mundo en este momento de pandemia mundial. Le decimos al Señor, en este momento de pandemia mundial, oramos por los enfermos y los que sufren y por todos los que sentimos miedo y ansiedad. Agradecemos a todos los que se encuentran en primera línea, médicos, enfermeras, personal médico y hospitalario, cuidadores, familiares, amigos y desconocidos. Y oramos por su seguridad, salud y fortaleza. Oramos por los responsables y los encargados de hacer cumplir la ley para que puedan ser guiados en sus decisiones y acciones. Oramos por la comunidad científica para que puedan encontrar la manera de contener este coronavirus y debilitarlo. Oramos por la Madre Tierra, que pueda recuperarse del agotamiento y devastación que le hemos hecho sufrir y que ella nos ayude a descubrir cómo resistir este virus, cómo restaurar la belleza y la diversidad de la naturaleza y cómo renovarnos a nosotros mismos y nuestros estilos de vida. Oramos unos por otros para que podamos ser precavidos sin estar paralizados. Oramos unos por otros para que podamos ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles y vulnerables. Oramos uno por otro para encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compartir compasión. Oramos uno por otro para que podamos idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las medidas adoptadas para abordar esta crisis. Y oramos unos por otros para que podamos escuchar y aprender de esta experiencia. Con confianza, aclamamos al Dios de la vida y la esperanza por su misericordia y curación. Amén. Amén. Tremendo oración. Excelente. Luis Soto. Sí, solamente para cuadrar esta oración tan bella que dio Adalberto y algo que me ha servido de meditación a mí, especialmente con este tema de esta noche. Hay una oración que yo la he tomado, la tengo escrita porque muchas veces la hago por la noche. Adelante, y adelante. dice, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón según tu voluntad, dame tu amor y gracia, que solo eso me basta. San Ignacio Amén. de Loyola. Amén. Ignacio de Loyola. Tremendo. Esa oración tremenda porque es una oración de confianza, de entrega y de desprendimiento. Así que, como nosotros solemos decir en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. La semana que Dios los bendiga. La semana que viene. Paz y bien, Santa Alegría. Y Santa Alegría.